Cuando las lágrimas aún humedecían su rostro y el aroma a jazmín del jardín de la villa toscana invadía la habitación a través de la ventana entreabierta, Eleonora Vega jamás imaginó que aquellas palabras susurradas contra su piel cambiarían para siempre el rumbo de su existencia. El hombre que estaba allí, con sus ojos azules penetrantes reflejando la suave luz de las velas, no era simplemente otro de los magnates que frecuentaban los salones de la alta sociedad europea. Era alguien dispuesto a reescribir todas las reglas del amor. A sus 42 años, Eleonora poseía una elegancia natural que trascendía cualquier intento de imitación. Su inteligencia aguda descifraba las intenciones más ocultas de las personas en segundos, y su presencia transformaba cualquier ambiente con una calidez genuina que resultaba magnética. Sin embargo, bajo esa apariencia segura, libraba una batalla constante entre el deseo de volver a confiar en el amor y el miedo paralizante de revivir las heridas que un matrimonio desastroso había grabado en su alma. A veces pienso que las cicatrices que no se ven son las que más nos definen, murmuró Alessandro Ricci, acariciando con delicadeza el dorso de su mano, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. La brisa otoñal mecía las cortinas de seda, mientras las hojas de los viñedos pintaban el paisaje con tonos de ámbar y carmesí. La Toscana desplegaba su magia a través de la ventana, colinas ondulantes, cipreses que se elevaban hacia un cielo de azul imposible y viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Este era el escenario que el destino había elegido para el reencuentro de dos almas heridas. Eleonora giró el rostro hacia Alessandro, estudiando las líneas que el tiempo y las experiencias habían tallado en su rostro. Un rostro que, inexplicablemente, le resultaba familiar pese a haberse conocido oficialmente apenas 3 días atrás, en aquel leilão de arte benéfico, donde el aroma de rosas blancas y las notas suaves del piano habían creado una atmósfera casi mágica. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella, intentando disimular la vulnerabilidad que sentía bajo aquella mirada que parecía atravesar todas sus defensas. «Porque me pregunto cuántas vidas tuvimos que vivir para finalmente encontrarnos en esta», respondió él, con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Lo que Eleonora no sabía, mientras observaba el atardecer toscano desde aquella villa centenaria, era que el destino apenas comenzaba a tejer su elaborada red, que cada hilo de casualidad que los había llevado a ese momento era, en realidad, parte de un tapiz mucho más complejo, que el hombre cuyos dedos ahora se entrelazaban con los suyos guardaba secretos capaces de construir puentes o cavar abismos entre ellos. El verdadero valor de un nuevo comienzo solo se comprende cuando hemos tenido el coraje de dar por terminado lo que debía concluir. Había escrito Eleonora en su diario la noche anterior, sin sospechar que aquellas palabras se convertirían en el presagio de la extraordinaria transformación que estaba a punto de experimentar bajo el cielo de la Toscana. El amanecer despuntaba sobre los viñedos cuando Eleonora despertó sobresaltada en su habitación. Llevaba solo una semana en Villa Serenità, la propiedad que Alessandro había puesto a su disposición para que pudiera trabajar en el proyecto de restauración de arte que la había traído a Italia, pero ya sentía que algo profundo comenzaba a cambiar en su interior. Respiró hondo, dejando que el aire fresco impregnado de olivo y tierra húmeda llenara sus pulmones. «¿Otra vez esa pesadilla?», se preguntó en voz alta, mientras sus dedos trazaban inconscientemente la cicatriz emocional que Carlos, su ex esposo, había dejado en su alma con cada una de sus mentiras. Se levantó y caminó descalza hacia el balcón. La Toscana se desplegaba ante ella como un lienzo viviente. Trabajadores que comenzaban la vendimia en los viñedos cercanos. El humo que ascendía perezoso desde las chimeneas de las casas dispersas entre las colinas. La luz dorada del amanecer
acariciando cada superficie. Un mundo tan distinto a la frenética Madrid que había sido su hogar durante los últimos 20 años. El sonido de un motor interrumpió su contemplación. El Maserati de Alessandro apareció en el camino de grava, demasiado temprano para ser una visita casual. Eleonora sintió cómo su corazón se aceleraba. Se regañó internamente por esa reacción adolescente. Un hombre es solo un hombre, se recordó. Y los hombres poderosos son expertos en convertir la admiración en dependencia. Minutos después, sentados en la terraza frente a 2 tazas de espresso humeante, Alessandro observaba con fascinación cómo Eleonora evitaba hábilmente cualquier tema personal, dirigiendo la conversación hacia el proyecto de la fundación. La restauración del Botticelli avanza bien, pero necesitaré al menos 3 meses más, comentó ella, escudándose en el trabajo. Si eso supone un problema para la exposición benéfica, el tiempo es lo único que puedo permitirme regalar sin empobrecer, Eleonora, la interrumpió él con una sonrisa enigmática. Pero me pregunto cuánto tiempo más evitarás hablar de lo que realmente importa. Ella alzó la mirada, sorprendida por su franqueza. ¿Y qué es lo que realmente importa según Alessandro Ricci? El muro que has construido alrededor de tu corazón, respondió él sin titubear, tan perfecto y meticuloso como las restauraciones que realizas. Tan hermoso y triste a la vez. La taza tembló ligeramente entre los dedos de Eleonora. Los muros protegen, Alessandro. Los muros también aíslan, replicó él extendiendo su mano sobre la mesa sin llegar a tocarla. Y la soledad, cuando se prolonga demasiado, acaba convirtiéndose en la peor de las prisiones. Sofía Bernet, la asistente personal de Alessandro, apareció en ese momento con una carpeta de documentos, interrumpiendo la tensión del momento. Eleonora notó la mirada evaluadora de la mujer de 50 años, aquella expresión de quien ha visto desfilar demasiadas pretendientes por la vida de su jefe. Los contratos para la fundación, señor, anunció Sofía con un tono profesional que apenas ocultaba su recelo. Mientras Alessandro revisaba los documentos, Eleonora contempló el viñedo y se preguntó qué hacía allí realmente. La invitación para restaurar aquellas obras y colaborar con la fundación benéfica había llegado en el momento exacto, cuando su galería en Madrid enfrentaba la quiebra y su espíritu necesitaba escapar. Demasiado perfecto para ser casualidad. ¿Por qué yo, Alessandro?, preguntó de pronto. Hay restauradores con mucho más renombre en Europa. Los ojos azules de Alessandro se elevaron de los documentos y la miraron con una intensidad que la estremeció. Porque reconozco la belleza que requiere ser restaurada, Eleonora, en el arte y en las personas. La biblioteca de Villa Serenità guardaba los secretos de generaciones de la familia Ricci. Eleonora recorría con la punta de sus dedos los lomos de cuero envejecido, respirando el aroma a papel antiguo y madera pulida. 3 semanas en la Toscana habían creado una rutina que comenzaba a resultarle peligrosamente cómoda. Mañanas dedicadas a la restauración, tardes explorando los alrededores y noches como esta, en las que Alessandro la invitaba a descubrir otro rincón de su mundo. Mi abuelo solía decir que una biblioteca es el único lugar donde el tiempo se detiene, comentó Alessandro, entregándole una copa de Brunello di Montalcino, el vino tinto que producían sus viñedos desde hacía más de un siglo. El tiempo y las mentiras, respondió ella aceptando la copa. Los libros no fingen ser lo que no son. Alessandro sonrió, reconociendo el sutil reproche. Entre ellos se había establecido una danza cautivadora de acercamientos y distanciamientos. Cada vez que él intentaba traspasar las barreras, ella retrocedía con elegante determinación. ¿Siempre has sido tan directa?, preguntó él, guiándola hacia un antiguo escritorio donde un álbum de fotografías esperaba abierto. Solo cuando presiento que me ocultan algo.
Los ojos de Alessandro se oscurecieron momentáneamente. Todos ocultamos algo, Eleonora. La pregunta es si lo hacemos para protegernos a nosotros mismos o a los demás. Antes de que pudiera responder, su atención fue capturada por una fotografía en el álbum. Una joven pareja sonreía frente a la Torre Eiffel. Él, un Alessandro 20 años más joven. Ella, una mujer de belleza etérea con penetrantes ojos verdes. Chiara, murmuró Alessandro, y el nombre pareció llenar la habitación de una melancolía tangible. Mi primera esposa. Eleonora sintió una punzada inesperada de celos, seguida inmediatamente por la vergüenza de experimentar tal emoción. Era hermosa, dijo con sinceridad. Lo era, por dentro y por fuera, confirmó él pasando la página donde aparecían más fotografías de la pareja. Murió hace 12 años. Cáncer. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Eleonora. La fundación lleva su nombre. Alessandro asintió, sus ojos fijos en las fotografías. La Fundación Chiara nació de una promesa. Ella amaba el arte renacentista. Creía que restaurar la belleza del pasado era una forma de sanar el presente. Hizo una pausa, mirando directamente a Eleonora. Cuando vi tu trabajo de restauración en el Museo del Prado, supe que tú compartías esa filosofía. La revelación golpeó a Eleonora como una ola inesperada. La razón por la que estaba allí no era casualidad ni capricho de un millonario excéntrico. Era parte de algo más profundo, más personal. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó, sintiendo que las defensas que había construido comenzaban a tambalearse. Porque quería que me conocieras a mí antes de conocer mi historia, respondió Alessandro, acercándose un paso hacia ella. Demasiadas personas solo ven al viudo, al filántropo, al empresario. Quería que tú vieras al hombre. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. A través de la ventana, la luna iluminaba los viñedos, creando un paisaje de sombras y luz plateada. En la distancia, la música de una celebración pueblerina llegaba como un eco de vida y alegría. Hay una fiesta en el pueblo, comentó Alessandro, ofreciéndole su mano. La vendimia siempre se celebra con música y baile. ¿Me concederías el honor? Eleonora dudó, consciente de que aceptar su mano significaba mucho más que un simple baile. Significaba dar un paso hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de volver a sentir. No sé si estoy lista para bailar de nuevo, confesó con una vulnerabilidad que la sorprendió a ella misma. Nadie está pidiendo que bailes perfectamente, respondió él con una sonrisa comprensiva. Solo que te permitas sentir la música. El pueblo de Montefiore brillaba bajo las guirnaldas de luces que cruzaban la plaza principal. El Festival de la Vendimia transformaba el tranquilo pueblecito toscano en un escenario de música, risas y tradición. Eleonora caminaba junto a Alessandro, consciente de las miradas curiosas que lo seguían. Para los lugareños, Alessandro Ricci no era solo el dueño de los viñedos más importantes de la región, era el hijo pródigo que había regresado para devolver la gloria a las tierras familiares. Todos te adoran aquí, comentó ella mientras saludaban a un grupo de ancianos que alzaban sus copas hacia ellos. Me toleran, corrigió él con una sonrisa modesta. En Italia, el respeto se gana con el tiempo, como el buen vino. La plaza estaba decorada con racimos de uvas y hojas de parra. En el centro, una banda tocaba tarantellas tradicionales, mientras parejas de todas las edades bailaban con abandono. El aroma a castañas asadas, pan recién horneado y vino joven impregnaba el aire. ¡Alessandro!, una voz femenina interrumpió su conversación. Una mujer mayor, de rostro afable, surcado por arrugas de expresión, se acercó con los brazos abiertos. Finalmente nos honras con tu presencia y con compañía. Signora Bertolini, saludó Alessandro, abrazando a la mujer con genuino afecto. Le presento a Eleonora Vega,
la restauradora española que está trabajando con la fundación. Los ojos sagaces de la anciana examinaron a Eleonora con una mezcla de curiosidad y aprobación. Así que tú eres quien ha conseguido sacar a nuestro Alessandro de su torre de marfil, comentó con una sonrisa cómplice. Ya era hora de que alguien restaurara más que pinturas en Villa Serenità. Eleonora sintió el calor subir a sus mejillas, mientras Alessandro reía sin intentar corregir la interpretación de la anciana. Donna es la memoria viva de Montefiore, explicó él. Conoce todos los secretos del pueblo y parece decidida a crear nuevos. Los viejos como yo tenemos ese privilegio, querido, respondió ella, guiñándole un ojo. Ahora, ¿por qué no llevas a tu bella española a bailar? La vida es demasiado breve para quedarse al margen. Antes de que Eleonora pudiera protestar, se vio arrastrada al centro de la plaza donde las parejas giraban al ritmo alegre de la música. Las manos de Alessandro encontraron su cintura con una familiaridad que debería haberla alarmado, pero que inexplicablemente la hizo sentir segura. No conozco estos bailes, confesó ella tensa. Nadie nace sabiendo, respondió él, guiando sus primeros pasos. Se aprende sintiendo, no pensando. Gradualmente, el ritmo de la música se impuso sobre sus dudas. Las risas de los lugareños, el calor de la noche toscana, el contacto de las manos de Alessandro, todo conspiraba para derretir las capas de protección que había construido durante años. Por primera vez en mucho tiempo, Eleonora se permitió simplemente existir en el momento, sin analizarlo todo. Cuando la música cambió a una melodía más lenta, Alessandro la atrajo más cerca, sus rostros a escasos centímetros. ¿Ves? Tu cuerpo recuerda cómo bailar aunque tu mente haya intentado olvidarlo, murmuró. Algunas cosas es mejor olvidarlas, respondió ella, súbitamente consciente de la intimidad del momento. ¿Y otras? Preguntó él, sus ojos buscando los de ella con una intensidad hipnótica. Otras es mejor no comenzarlas siquiera, susurró Eleonora, apartándose ligeramente. La expresión de Alessandro se tornó seria, casi dolida. El miedo es un consejero terrible, Eleonora. Te convence de que la mejor forma de no sufrir es no vivir. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por un estruendo de aplausos. En el centro de la plaza, un grupo de hombres había colocado una enorme cuba de madera llena de uvas recién cosechadas. Una tradición centenaria estaba a punto de comenzar, el pisado de la uva que inauguraría oficialmente la temporada del vino nuevo. «Vamos», dijo Alessandro, tomando su mano. «Hay tradiciones que deben experimentarse, no solo observarse». «Oh no, yo no podría», comenzó a protestar Eleonora. «Precisamente por eso debes hacerlo», la interrumpió él con una sonrisa desafiante. Las mejores historias comienzan con un «no podría». Antes de que pudiera resistirse, Eleonora se encontró descalza, el borde de su vestido recogido, entrando en la cuba junto a Alessandro y otras parejas. La sensación de las uvas reventando bajo sus pies, el jugo fresco salpicando sus piernas, las risas compartidas con desconocidos que de pronto parecían amigos de toda la vida. Era liberador, primitivo, auténtico. Y mientras bailaban entre las uvas, Alessandro la miraba como si estuviera presenciando un milagro, el deshielo de un corazón que había permanecido congelado demasiado tiempo. El estudio de restauración que Alessandro había acondicionado para ella en el ala este de Villa Serenità se había convertido en su refugio. Allí, entre pigmentos, pinceles y lienzos centenarios, Eleonora encontraba la claridad que parecía evaporarse en presencia de Alessandro. Llevaba casi 2 meses en la Toscana, y cada día la línea entre lo profesional y lo personal se difuminaba un poco más. Con meticulosa precisión, aplicaba finas capas de pigmento sobre la figura angelical de una Madonna del Quattrocento. La restauración era un acto de fe y paciencia.
revelar la belleza original sin imponer la propia visión. Ojalá las relaciones humanas fueran tan claras, pensó con ironía. El sonido de un mensaje en su teléfono interrumpió su concentración. Era Lucía, su mejor amiga y administradora de la pequeña librería que habían fundado juntas en Madrid. Los compradores han aumentado la oferta por la galería. Necesitan respuesta en 48 horas. ¿Qué hacemos, Ele? Eleonora dejó el pincel y se frotó las sienes. La realidad que había dejado en España seguía esperando decisiones que no podía seguir postergando. La Galería Librería, su proyecto de vida durante los últimos 10 años, enfrentaba la bancarrota desde la crisis económica. Venderla significaría cerrar un capítulo fundamental de su existencia. Pareces preocupada. La voz de Sofía, la asistente de Alessandro, la sobresaltó desde la puerta del estudio. A pesar de su inicial desconfianza, en las últimas semanas habían desarrollado una relación de respeto mutuo. Sofía era intensamente leal a Alessandro, pero también brutalmente honesta. «Decisiones difíciles», respondió Eleonora con una sonrisa tensa, guardando el teléfono. Sofía entró, observando con admiración el trabajo de restauración. «Alessandro tiene una junta directiva en Milán. Me pidió que te entregara esto», dijo extendiendo un sobre de papel grueso con el sello de la Fundación Chiara. Dentro había una invitación formal y una nota manuscrita. «El Consejo de la Fundación desea proponerte la dirección del nuevo departamento de restauración. Contrato permanente. La decisión es tuya, sin presiones ni condiciones». Ah. Eleonora sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una oferta de trabajo permanente en Italia. Una nueva vida. Él nunca había ofrecido un puesto así a nadie, comentó Sofía, estudiando su reacción. La fundación era lo más importante para Chiara. «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Eleonora, desconcertada por la súbita confidencia. Sofía la miró con una mezcla de severidad y compasión. «Porque necesitas entender que Alessandro no juega con las cosas que Chiara amaba. Si te ofrece esto, no es un capricho». Después de que Sofía se marchara, Eleonora permaneció inmóvil frente a la Madonna, cuyo rostro sereno parecía observarla con sabiduría ancestral. Todas las decisiones importantes de su vida habían sido calculadas, prudentes, seguras. Incluso su desastroso matrimonio había parecido en su momento la opción lógica y sensata. ¿Y si por una vez escuchara a mi corazón en lugar de a mi cabeza? Tomó su teléfono y escribió a Lucía: «Acepta la oferta por la galería. Es hora de comenzar un nuevo capítulo». Apenas había enviado el mensaje cuando escuchó el inconfundible sonido del Maserati de Alessandro regresando, mucho antes de lo previsto. Su corazón se aceleró como el de una adolescente y se regañó internamente por esa reacción. Minutos después, Alessandro aparecía en la puerta del estudio, el cabello ligeramente despeinado y la corbata aflojada. Parecía agitado, casi vulnerable. «Cancelé la reunión», anunció sin preámbulos. «No podía concentrarme sabiendo que hoy tomarías una decisión que podría separarnos». La franqueza de su declaración la dejó sin palabras. «Alessandro, yo... no. Déjame hablar primero», la interrumpió acercándose. «He pasado 12 años construyendo muros alrededor de mi corazón, igual que tú, convenciéndome de que el trabajo, la fundación, las obligaciones eran suficientes. Hasta que apareciste y comprendí que había estado simplemente existiendo, no viviendo». Dio un paso más hacia ella, tan cerca que podía percibir su aroma a sándalo y bergamota. «No te ofrezco el trabajo para retenerte, Eleonora. Te lo ofrezco porque eres extraordinaria en lo que haces. Pero necesitaba decirte, antes de que decidas, que me estoy enamorando de ti. Y que si decides quedarte, lucharé cada día para demostrar que el amor, cuando es verdadero, no aprisiona,
libera. Las palabras que durante semanas Eleonora había temido escuchar ahora resonaban en el aire entre ellos como una promesa aterradora y maravillosa a la vez. «He vendido mi galería en Madrid», respondió ella finalmente. «Acabo de confirmar la venta». La expresión de Alessandro se transformó en una mezcla de sorpresa y esperanza contenida. «Eso significa que también estoy aterrorizada por lo que siento», confesó ella, permitiéndose por primera vez total honestidad. «Significa que quiero quedarme, pero tengo miedo de perderme a mí misma de nuevo». Alessandro tomó sus manos entre las suyas con una delicadeza infinita. «Entonces construyamos algo nuevo juntos, paso a paso, sin prisa pero sin pausa». Y en ese momento, bajo la mirada serena de la Madonna que había estado restaurando, Eleonora tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida. Permitirse creer, una vez más, en la posibilidad del amor. El olivar centenario de Villa Serenità se extendía como un mar plateado bajo la luz del atardecer. Eleonora caminaba entre los árboles retorcidos, algunos con más de 500 años de historia, sintiendo que cada paso la arraigaba más a aquella tierra que comenzaba a considerar su hogar. 3 meses habían pasado desde su decisión de quedarse, de aceptar tanto la dirección del departamento de restauración como la posibilidad de un nuevo comienzo junto a Alessandro. La relación había florecido con la naturalidad de algo predestinado, pero también con la cautela de 2 personas que conocían demasiado bien el sabor de la pérdida. Compartían cenas, paseos, conversaciones interminables sobre arte, música y literatura. Se besaban bajo las estrellas toscanas como adolescentes descubriendo el primer amor, pero ambos habían establecido un pacto tácito de avanzar despacio, construyendo cimientos sólidos antes de entregarse completamente. Esta tarde, sin embargo, algo había cambiado en Alessandro. Durante el almuerzo había estado distante, casi preocupado, y finalmente le había pedido que se reunieran en el olivar al atardecer. «Hay algo que debo confesarte», había dicho con una seriedad que despertó todos los miedos dormidos de Eleonora. Lo encontró esperando junto al olivo más antiguo de la propiedad, un ejemplar milenario que, según la leyenda familiar, había sido plantado por los etruscos. La imagen de Alessandro apoyado contra el tronco nudoso, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte, le provocó un nudo en el estómago. «Dicen que este árbol ha visto más historias de amor que todos los poetas de la Toscana juntos», comentó ella para romper la tensión acercándose. Alessandro se volvió hacia ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Y probablemente ha presenciado más secretos confesados que un sacerdote en su confesionario», respondió, extendiendo su mano hacia ella. Eleonora la tomó, sintiendo el ligero temblor en los dedos de él. «Me estás asustando, Alessandro. ¿Qué sucede?» Él respiró hondo como quien reúne valor para un salto al vacío. «Antes de conocerte, antes de que aceptaras quedarte, contraté a alguien para investigarte». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo. Eleonora retiró su mano instintivamente, el frío del rechazo extendiéndose por su cuerpo. «¿Me investigaste?», repitió, su voz apenas un susurro. «Sí», confirmó él, la culpabilidad evidente en cada línea de su rostro. «Después de Chiara, después de algunos errores que cometí, me volví desconfiado. Cuando vi tu trabajo en el Prado, cuando sentí esa conexión inmediata contigo, me asusté. Necesitaba saber quién eras realmente». Eleonora dio un paso atrás, la traición ardiendo en su pecho como ácido. «¿Y qué descubriste en tu investigación?», preguntó con una calma que no sentía. «Que mi exmarido me engañó con mi socia, que perdí mi casa y casi mi negocio en el divorcio. ¿Qué más secretos míos compraste, Alessandro?». «Eleonora, por favor», suplicó él, intentando acercarse. «No»,
exclamó ella, retrocediendo. ¿Tienes idea de lo que significa para mí la confianza? De lo que me ha costado volver a confiar después de Carlos. Las lágrimas que había prometido no derramar por ningún hombre más comenzaron a correr por sus mejillas. Lo sé, y por eso tenía que confesártelo, respondió Alessandro, la desesperación tiñendo su voz. No podía construir algo verdadero contigo sobre una mentira, sobre un abuso de confianza. Eleonora sacudió la cabeza, incrédula. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes de que vendiera mi galería? Antes de que aceptara el trabajo, antes de que empezara a amarme, completó él con voz quebrada. Porque soy un cobarde, Eleonora, porque tenía miedo de perderte. El silencio cayó entre ellos, pesado y opresivo. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el olivar de un dorado melancólico. A lo lejos, los trabajadores regresaban a sus hogares después de un día en los viñedos, sus voces y risas, un contraste cruel con el dolor que Eleonora sentía. ¿Qué más no me has dicho?, preguntó finalmente, su voz más firme. Si vamos a tener esta conversación, quiero toda la verdad. Ahora. Alessandro pasó una mano por su cabello en un gesto de angustia. La escuela de arte donde trabajabas como voluntaria en Madrid lleva 5 años recibiendo donaciones anónimas de la Fundación Chiara. La revelación la golpeó como una bofetada. Tú, todo este tiempo, te conocía desde antes, Eleonora, confesó él. Te vi hace 6 años, enseñando a niños de barrios marginales a pintar. Tu pasión, tu entrega, me recordaron a Chiara. Comencé a seguir tu trabajo, a apoyar tu escuela desde las sombras. Y el encuentro casual en el leilón de arte, murmuró ella, las piezas encajando en un rompecabezas perturbador. No fue casual, admitió Alessandro, pero lo que sentí al verte, al hablarte, eso no pude planearlo ni controlarlo. Eleonora se sentía atrapada en una novela cuyo argumento acababa de cambiar dramáticamente. Todo lo que creía real, espontáneo, ahora aparecía bajo una luz manipulada, orquestada. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. Necesito distancia para pensar. Alessandro asintió, la derrota visible en su postura. Lo entiendo. Puedes usar la casa de la playa en Forte dei Marmi, si quieres. Nadie te molestará allí. ¿También eso lo tenías planeado? ¿Una casa de escape para cuando descubriera tus mentiras?, preguntó con amargura. No, Eleonora, respondió él con una dignidad dolida. Solo intento respetar tu necesidad de espacio sin que tengas que abandonar completamente tu trabajo, tu nueva vida aquí. Mientras el último rayo de sol desaparecía tras las colinas toscanas, Eleonora sintió que algo se quebraba dentro de ella. No sabía si era su corazón rompiéndose de nuevo o si eran las cadenas del miedo que finalmente se rompían. Dime una última cosa, Alessandro, pidió mirándolo directamente a los ojos. ¿Hay algo más que deba saber? Alessandro sostuvo su mirada con una intensidad que la estremeció. Solo que, a pesar de mis errores, de mis miedos, te amo como nunca pensé que podría volver a amar a alguien. El mar de la Toscana golpeaba rítmicamente contra la orilla, mientras Eleonora contemplaba el horizonte desde la terraza de la villa en Forte dei Marmi. Una semana había pasado desde la confesión de Alessandro. 7 días de soledad autoimpuesta, en los que había intentado poner en orden sus pensamientos y sobre todo sus sentimientos. La casa, una elegante construcción de piedra blanca frente al mar Tirreno, era más modesta que Villa Serenità, pero igualmente hermosa en su sencillez. El lugar donde Chiara era más feliz, le había explicado Sofía cuando la acompañó hasta allí, rompiendo finalmente su habitual reserva para contarle cómo Alessandro había mantenido la casa exactamente como su difunta esposa la había dejado, incapaz de cambiar ni siquiera la disposición de los muebles durante años. El descubrimiento
de que estaba habitando el santuario de un amor pasado debería haberla incomodado, pero paradójicamente la había reconfortado. En esos pequeños detalles, los libros de poesía en la biblioteca, las conchas cuidadosamente coleccionadas, las fotografías discretamente guardadas en un álbum que no intentó ocultar, Eleonora había encontrado la confirmación de que Alessandro era capaz de amar profundamente, fielmente. El timbre del teléfono interrumpió sus reflexiones. Era Lucía, su amiga, y ahora ex socia de Madrid. ¿Sigues escondida en tu castillo junto al mar?, preguntó Lucía sin preámbulos. No estoy escondida, protestó Eleonora débilmente. Estoy pensando. Pensar demasiado es la forma elegante que tenemos las mujeres inteligentes de sabotear nuestra felicidad, replicó Lucía con su franqueza habitual. ¿Sabes cuántos hombres buscarían durante años a la mujer perfecta para ellos, en lugar de simplemente acostarse con la primera que pase? Me investigó Lucía. Violó mi privacidad. Y luego te lo confesó, arriesgándolo todo, señaló su amiga. Además, no es como si hubiera descubierto que eras una asesina en serie o tuvieras 3 maridos ocultos. Solo confirmó lo que ya sabía, que eres una mujer extraordinaria que ha sufrido demasiado. Eleonora suspiró, incapaz de argumentar contra esa lógica. ¿Y qué hago ahora? ¿Vuelvo y pretendo que nada ha pasado? No, cariño, respondió Lucía con voz más suave. Vuelves y construyes algo nuevo, sabiendo que esta vez ambos están siendo completamente honestos. No todos tenemos la suerte de encontrar un segundo acto en la vida, L. Después de colgar, Eleonora se dirigió a la playa. El atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y violetas mientras sus pies descalzos dejaban huellas en la arena húmeda. La brisa marina despeinaba su cabello, trayendo consigo el aroma a sal y libertad. El peor tipo de cárcel es la que construimos nosotros mismos, pensó, recordando algo que su abuela solía decir. Durante años, se había protegido tanto del dolor que también se había aislado de la posibilidad de amar plenamente. ¿No estaba haciendo lo mismo ahora, usando la traición de Alessandro como excusa para huir de sus propios sentimientos? El sonido de pisadas sobre la arena la alertó. Se giró para encontrar a Alessandro caminando hacia ella, la incertidumbre visible en cada paso cauteloso. Vestía informalmente, tan diferente del empresario impecable que todos conocían. Jeans gastados, una camisa blanca con las mangas remangadas, el pelo ligeramente despeinado por el viento marino. «Prometo que no te estoy siguiendo», dijo él cuando llegó a su altura manteniendo una distancia respetuosa. «Sofía me dijo que quizás estarías lista para hablar». «¿Y si no lo estuviera?», preguntó ella sin hostilidad, simplemente curiosa. «Entonces me iría y esperaría otro día», respondió con sencillez. «Esperaría el tiempo que fuera necesario, Eleonora». Caminaron en silencio por la orilla, el rumor de las olas como único testigo de ese reencuentro. «Este lugar era el favorito de Chiara», comentó finalmente Eleonora. «Sofía me lo contó». Alessandro asintió, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. «Venía aquí cada vez que necesitaba claridad. Decía que el mar borraba las huellas de preocupaciones en la arena. Es hermoso que hayas preservado sus espacios, sus recuerdos», dijo ella con sinceridad. «Durante mucho tiempo, preservar fue lo único que supe hacer», confesó él. «Preservar recuerdos, momentos, objetos, como si al mantenerlos intactos pudiera detener el tiempo, evitar que la vida siguiera sin ella». Se detuvo, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse en el mar. «Hasta que un día comprendí que honrar su memoria no significaba congelar mi vida, sino vivir plenamente, como ella hubiera querido. Fue entonces cuando realmente comencé a buscar mi propio camino de nuevo». Eleonora lo observó, conmovida por su vulnerabilidad,
por la forma en que exponía sus heridas sin pretensiones. —¿Y ese camino te llevó a mí? —preguntó suavemente. —De la forma más inesperada y maravillosa —confirmó él, volviéndose para mirarla—. Pero cometí el error de intentar controlarlo todo, como siempre he hecho, de anticipar problemas, de protegerme, de protegerte, incluso cuando no me lo habías pedido. No necesito protección, Alessandro —dijo ella con firmeza—. Necesito honestidad, respeto, igualdad. Lo sé —respondió él—, y te prometo que desde ahora, si me das otra oportunidad, eso es exactamente lo que tendrás. El sol finalmente se hundió en el horizonte, dejando tras de sí un cielo que transitaba del púrpura al azul profundo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, tímidas luces en la inmensidad. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Alessandro, extendiendo su mano hacia ella. Tras un momento de duda, Eleonora la tomó, permitiendo que la guiara de regreso a la casa. En el estudio, sobre el escritorio que había pertenecido a Chiara, había un sobre manila. «Es el expediente completo de la investigación que ordené sobre ti», explicó él, «y el testamento que redacté hace 2 semanas, dejando la mitad de mi fortuna a la fundación». Eleonora lo miró perpleja. «¿Por qué me muestras esto ahora?» «Porque quiero que lo quemes», respondió Alessandro con determinación. «El expediente porque representa mi desconfianza, mi necesidad de control. Y el testamento, porque fue escrito por un hombre que todavía pensaba que podía planificar cada aspecto del futuro. Tomó ambos documentos y se los ofreció. No quiero más secretos entre nosotros, Eleonora. Quiero que construyamos nuestro camino día a día, decisión a decisión, juntos». Eleonora tomó los documentos, sintiendo su peso físico y simbólico. Luego, con deliberada lentitud, los devolvió al escritorio. «No necesito quemarlos para creer en ti, Alessandro», dijo acercándose hasta que apenas los separaban centímetros. «Solo necesito que a partir de ahora caminemos juntos, sin ventajas, sin secretos, sin miedo». Alessandro tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Te lo prometo», susurró contra sus labios. Y cuando finalmente se besaron, con el mar murmurando en la distancia y las estrellas como testigos silenciosos, Eleonora supo que había tomado la decisión correcta. No porque Alessandro fuera perfecto, sino porque ambos estaban dispuestos a ser imperfectos juntos, a aprender, a crecer, a sanar, a amar de nuevo. El otoño había teñido los viñedos de la Toscana con tonalidades doradas y cobrizas cuando la tormenta llegó, tanto literal como metafóricamente, a la vida de Eleonora. La lluvia golpeaba con furia los ventanales de Villa Serenità mientras ella permanecía inmóvil frente al cuadro que había estado restaurando durante semanas. Una delicada representación de la Anunciación atribuida a un discípulo de Botticelli. 4 meses habían pasado desde su reconciliación con Alessandro en Forte dei Marmi. 4 meses de felicidad casi perfecta, de descubrimientos mutuos, de planes compartidos, de noches de amor que sanaban antiguas heridas. La Fundación Chiara prosperaba bajo su dirección conjunta. El Departamento de Restauración había triplicado sus proyectos, y la relación entre ellos florecía con una naturalidad que a veces la asustaba por su perfección. Hasta esta mañana, el sonido de voces alteradas en el vestíbulo interrumpió su concentración. Reconoció inmediatamente la de Alessandro, pero la otra, femenina y con un marcado acento americano, le resultaba completamente desconocida. «No puedes simplemente aparecer así, Valeria», exclamaba Alessandro, su habitual tono sereno completamente ausente. «¿Y cómo se supone que debo aparecer cuando mi padre decide rehacer su vida sin siquiera informarme?», replicó la voz femenina, cargada de resentimiento. «¿Debería haber enviado una solicitud formal?». Eleonora dejó caer el pincel.
¿Padre? En los meses que llevaban juntos, Alessandro jamás había mencionado tener una hija, ni una sola vez, ni siquiera cuando hablaban de formar una familia en el futuro, de las posibilidades de ser padres a su edad. Con el corazón martilleando en su pecho, Eleonora se dirigió hacia la puerta del estudio, atraída y repelida a la vez por la escena que se desarrollaba en el vestíbulo. Desde su posición parcialmente oculta, pudo ver a Alessandro frente a una joven de unos 20 y tantos años, cuyo cabello oscuro y ojos intensamente azules revelaban un parentesco innegable con él. «Sabes perfectamente por qué no te hablé de Eleonora aún», decía Alessandro, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. «Después de cómo reaccionaste con Diane, con Cristina, eran oportunistas», interrumpió la joven. «¿O vas a negarme que solo buscaban tu dinero? Eras una adolescente entonces, Valeria. Veías amenazas donde solo había... ¿Y ahora qué soy? ¿Una adulta a la que puedes seguir manteniendo en la ignorancia?» La amargura en su voz era palpable. «¿Cuánto tiempo llevas con ella? ¿Semanas? ¿Meses?» Alessandro pareció encogerse ante la pregunta. «6 meses». La joven soltó una risa incrédula. «6 meses, viviendo juntos, supongo, por lo que veo». Hizo un gesto abarcando el vestíbulo, donde algunos objetos personales de Eleonora se habían integrado con la decoración. «¿Y planeabas decírmelo en algún momento de este siglo?» Eleonora no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, revelando su presencia. Ambos se volvieron hacia ella. Alessandro con una expresión de culpabilidad que jamás le había visto, y la joven con una mirada evaluadora y hostil. «Tú debes ser la española», dijo Valeria, escudriñándola de arriba abajo. «La restauradora de arte, la nueva... ¿Cómo debería llamarte? ¿Madrastra?» «Valeria, por favor», suplicó Alessandro. «Me llamo Eleonora», respondió ella, con una calma que no sentía, extendiendo su mano. «Y tú debes ser la hija de Alessandro, de la que nunca me habló». El silencio que siguió fue tan denso, que parecía absorber hasta el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Valeria ignoró la mano extendida, sus ojos fijos en su padre. «Veo que no soy la única mantenida en la ignorancia», comentó con una sonrisa amarga. «Qué considerado de tu parte, papá». Alessandro parecía atrapado entre dos fuegos, incapaz de encontrar palabras que pudieran mitigar el daño que su silencio había causado. «Creo que ustedes necesitan hablar en privado», dijo Eleonora retrocediendo hacia el estudio. «Yo tengo trabajo que terminar». «Eleonora, por favor», comenzó Alessandro dando un paso hacia ella. «Más tarde, Alessandro», lo cortó con firmeza. «Tu hija ha venido desde lejos. Merece tu atención completa». Cerró la puerta del estudio tras de sí, apoyándose contra ella, mientras las lágrimas que había contenido comenzaban a derramarse silenciosamente. El sonido amortiguado de la discusión continuaba en el vestíbulo, pero ya no podía distinguir las palabras exactas, solo el tono de reproche y defensiva que iba en aumento. Con manos temblorosas, Eleonora tomó su teléfono y buscó en los contactos. Necesitaba hablar con alguien, procesar la conmoción de descubrir que el hombre con quien compartía su vida, el hombre que había prometido no más secretos, le había ocultado algo tan fundamental como la existencia de una hija. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, su mirada se posó en la anunciación que había estado restaurando. La figura del ángel Gabriel, con su mensaje que cambiaba para siempre la vida de María, parecía mirarla con comprensión sobrenatural. «Ninguna verdad es fácil de recibir», pareció susurrarle la pintura, «pero todas merecen ser escuchadas completamente antes de juzgar». Dejó el teléfono y volvió a sus pinceles, buscando en el acto metódico de la restauración la calma que necesitaba para enfrentar lo que vendría después. Las horas pasaron, la tormenta arreció, y los sonidos de la discusión
Eventualmente cesaron, reemplazados por un silencio que pesaba más que cualquier grito. Cuando finalmente la puerta del estudio se abrió, ya era noche cerrada. Alessandro entró solo, el agotamiento emocional evidente en cada línea de su rostro. Se quedó junto a la puerta, como si no se atreviera a acercarse más. «Valeria es mi hija», dijo simplemente. «Tiene 23 años. Su madre fue alguien a quien conocí brevemente después de la universidad, antes de Chiara. No supe de la existencia de Valeria hasta que cumplió 5 años». Eleonora dejó sus instrumentos y se volvió hacia él, manteniendo la distancia física que ahora sentía emocionalmente. «¿Por qué no me lo dijiste?». Alessandro cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Porque nuestra relación ha sido complicada. Porque cada vez que intenté establecer una relación después de Chiara, Valeria lo saboteó de alguna manera, porque tenía miedo». Su voz se quebró ligeramente. «De que si la conocías demasiado pronto, si veías lo difícil que puede ser, huirías antes de que lo nuestro tuviera oportunidad de echar raíces. Así que decidiste esperar a que estuviera lo suficientemente enamorada para no poder escapar cuando descubriera la verdad», preguntó Eleonora, la herida transformándose en indignación. «¿Ese era tu plan?». «No había plan, Eleonora», respondió él acercándose finalmente. «Solo miedo. Miedo de perder lo único bueno que me ha pasado en años». La sinceridad en su voz era innegable, pero esta vez Eleonora no estaba dispuesta a dejarse conmover tan fácilmente. «¿Dónde está ella ahora?». «En la habitación de invitados. Se quedará unos días», respondió, y luego añadió con una sonrisa triste. «Dice que quiere conocer a la mujer que finalmente ha conseguido que su padre vuelva a sonreír». Eleonora asintió lentamente. «Bien, entonces mañana desayunaremos juntos». Los tres. Alessandro la miró con sorpresa y un destello de esperanza. «¿No estás dejándome?». «No, Alessandro», respondió ella con una firmeza que surgía de una decisión consciente. «No voy a dejarte por tener una hija. Voy a estar muy enfadada contigo por un tiempo por habérmelo ocultado y vamos a tener varias conversaciones difíciles sobre la confianza. Pero no voy a huir ante el primer obstáculo real que enfrentamos». Dio un paso hacia él, reduciendo la distancia que los separaba. «Sin embargo, necesito que entiendas algo. No habrá más secretos, no más verdades a medias, no más protegerme, ocultándome partes de tu vida. O construimos esto juntos, con total honestidad, o no funcionará». La lluvia había amainado, dejando tras de sí ese silencio especial que sigue a las tormentas. A través de las ventanas del estudio, la luna comenzaba a asomarse entre las nubes que se dispersaban, iluminando tenuemente los viñedos empapados. «Te lo prometo», dijo Alessandro, extendiendo su mano hacia ella. «Esta vez, de verdad». Eleonora tomó su mano, no con la pasión de los días anteriores, sino con la determinación consciente de quien elige permanecer, aún conociendo las dificultades que vendrán. Porque a veces, el amor no es solo el sentimiento arrebatador de los primeros meses, sino la decisión diaria de construir algo juntos, a pesar de los errores, a pesar del miedo, a pesar de las tormentas que inevitablemente sacudirán los cimientos. «Así que tú eres la famosa Eleonora», dijo Valeria, removiendo distraídamente su café mientras estudiaba a la mujer sentada frente a ella. «La que ha conseguido que mi padre cancele reuniones de negocios y pase más tiempo en Italia que en sus oficinas de Londres y Nueva York». El desayuno en la terraza de Villa Serenità transcurría con una tensión apenas disimulada por la belleza del paisaje toscano que se extendía ante ellas. Alessandro había sido llamado urgentemente a resolver un problema en los viñedos, dejándolas solas después de un inicio de conversación incómodo y forzado. «¿Y tú eres Valeria?», respondió Eleonora con calma, «la hija de la que Alessandro nunca habló hasta ayer,
La joven esbozó una sonrisa sardónica, un gesto que la hacía parecer sorprendentemente similar a su padre. Touché, parece que tenemos algo en común. Ambas hemos sido mantenidas en la oscuridad. A la luz de la mañana, Eleonora podía apreciar mejor el parecido entre padre e hija. Los mismos ojos intensamente azules, la misma forma de arquear las cejas cuando algo les intrigaba, idéntica manera de gesticular al hablar. Pero donde Alessandro proyectaba una calidez contenida, Valeria irradiaba una energía defensiva, como si estuviera permanentemente preparada para ser herida. ¿Por qué has venido, Valeria?, preguntó Eleonora directamente. No creo que sea solo para conocer a la nueva novia de tu padre. La joven pareció sorprendida por la franqueza, pero se recuperó rápidamente. Vine porque necesitaba ver con mis propios ojos si esto era real o solo otra de sus distracciones, respondió, su tono deliberadamente provocador. Ha habido otras, ¿sabes? Mujeres que aparecían en su vida, que parecían importantes, y luego desaparecían tan rápido como habían llegado. No soy una distracción, afirmó Eleonora con tranquila seguridad, y no voy a desaparecer. Valeria la observó con intensidad, como evaluando la verdad de sus palabras. Eso es lo que todas dicen al principio, antes de descubrir que mi padre sigue enamorado de un fantasma. La referencia a Chiara flotó entre ellas como una nube que oscureciera momentáneamente el sol. Eleonora tomó un sorbo de su café, considerando cuidadosamente su respuesta. Tu padre amó profundamente a Chiara, y parte de él siempre la amará, dijo finalmente. No estoy aquí para reemplazarla o para competir con su recuerdo. Estoy aquí para construir algo nuevo junto a él, algo que respete el pasado, pero que mire hacia el futuro. La respuesta pareció descolocar a Valeria, que había esperado indignación o celos. ¿No te molesta vivir rodeada de sus recuerdos, de su fundación, de su legado? Eleonora sonrió con suavidad. El amor no es un recurso finito, Valeria. El que tu padre sintiera por Chiara no disminuye el que pueda sentir por mí. Igual que el amor que siente por ti no compite con el que siente por nadie más. Un silencio reflexivo se instaló entre ellas. En la distancia, los trabajadores se movían entre las vides, preparando los viñedos para el invierno que se aproximaba. Una brisa suave trajo consigo el aroma a tierra húmeda y hierbas aromáticas del jardín. Él nunca me habló de ti, dijo Valeria finalmente, su voz más suave, casi vulnerable. ¿Por qué crees que fue así? La pregunta, tan directa y honesta, tocó una fibra sensible en Eleonora. Se dio cuenta de que bajo la hostilidad y el resentimiento había una joven herida que simplemente buscaba entender. Creo que tenía miedo, respondió con sinceridad. Miedo de que yo te rechazara o de que tú me rechazaras a mí. Miedo de perder lo que estábamos construyendo. Los adultos también tienen miedo, Valeria, especialmente cuando han perdido mucho. La joven bajó la mirada hacia su taza, sus dedos jugueteando nerviosamente con la servilleta. Cuando murió Chiara, yo tenía 11 años, confesó en voz baja. No era mi madre biológica, pero fue la única madre que realmente conocí. Me crió desde los 5 años como si fuera su propia hija. Eleonora sintió que se le encogía el corazón. Otro detalle crucial que Alessandro había omitido. Lo siento mucho, dijo resistiendo el impulso de tomar la mano de la joven. Debió ser terriblemente difícil. Lo fue, asintió Valeria. Después de su muerte, papá cambió. Se volvió distante, obsesionado con el trabajo, con la fundación. Era como si estuviera físicamente presente pero emocionalmente ausente. Me envió a internados en Suiza, luego a la universidad en Estados Unidos, siempre proporcionando todo lo material, pero nunca realmente estando allí. La amargura en su voz era palpable, pero también el dolor de una niña que había perdido no a una,
sino a dos figuras parentales en una sucesión devastadora. Y ahora que finalmente parece haber vuelto a la vida, resulta que es por otra mujer a la que ni siquiera me había presentado, concluyó la vulnerabilidad, dando paso nuevamente a la defensiva. ¿Puedes entender por qué me resulta difícil celebrar vuestra felicidad? Eleonora asintió lentamente, las piezas encajando en un rompecabezas doloroso pero comprensible. Lo entiendo, respondió con franqueza, y no te pido que celebres nada, Valeria, solo te pido que nos des una oportunidad, a los tres, de encontrar una forma de relacionarnos que sane en lugar de herir. La llegada de Alessandro interrumpió el momento de conexión. Se detuvo en la entrada de la terraza, observándolas con una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Interrumpo?, preguntó cautelosamente. De hecho, sí, respondió Valeria, pero sin la hostilidad anterior. Estábamos teniendo una conversación de mujer a mujer. Sobre ti, añadió Eleonora con una pequeña sonrisa. Alessandro enarcó una ceja, visiblemente nervioso. Eso suena aterrador. Debería, respondió su hija, y por primera vez desde su llegada, una sonrisa genuina iluminó su rostro, transformándola por completo. Estábamos decidiendo si mereces ser perdonado por ser un idiota secretista. El alivio en el rostro de Alessandro fue tan evidente que ambas mujeres no pudieron evitar intercambiar una mirada de complicidad. No era una reconciliación completa, no era el fin de los conflictos o los ajustes dolorosos que tendrían que hacer, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia la posibilidad de una familia recompuesta, donde el pasado no fuera negado sino integrado, donde las heridas pudieran ser reconocidas y eventualmente sanadas. He estado pensando, dijo Valeria, sorprendiendo a ambos. Quizás podría quedarme unas semanas, ayudar con la vendimia tardía. Mi semestre en Columbia no empieza hasta enero. La propuesta, tan inesperada como significativa, flotó en el aire como una ofrenda de paz, un puente tendido sobre aguas turbulentas. Me encantaría mostrarte el proceso de restauración en el que estoy trabajando, se encontró diciendo Eleonora, extendiendo su propio puente en respuesta. Si te interesa el arte, claro. Estudié historia del arte como asignatura secundaria, confesó Valeria con una timidez repentina. Papá no lo sabe, pero fue por Chiara. Ella siempre decía que el arte era la forma en que la humanidad procesaba su dolor y celebraba su belleza. Alessandro se acercó visiblemente conmovido y colocó una mano sobre el hombro de su hija. Ella estaría muy orgullosa de ti, dijo con voz ronca por la emoción, como lo estoy yo. Y mientras el sol de la Toscana bañaba la terraza con su luz dorada, Eleonora comprendió que estaban viviendo uno de esos momentos cruciales que definirían su futuro compartido. Un momento en que el dolor del pasado y la esperanza del futuro se encontraban, no en perfecta armonía, sino en la honesta aceptación de que ambos podían coexistir, de que el amor tenía suficiente espacio para abrazar tanto lo que se había perdido como lo que estaba por venir. La crisis llegó sin aviso previo, como suelen hacerlo las verdaderas catástrofes. Era una mañana de invierno, 3 semanas después de la llegada de Valeria, cuando Sofía irrumpió en el estudio de restauración con una expresión que Eleonora nunca le había visto. Puro pánico. Las acciones están cayendo en picado, anunció sin preámbulos. Alguien filtró información confidencial sobre los nuevos proyectos de energía limpia. Los inversores están vendiendo como si el barco se estuviera hundiendo. Eleonora dejó sus pinceles, la Madonna del Quattrocento, momentáneamente olvidada. ¿Dónde está Alessandro? Encerrado en videoconferencia con los directores en Londres y Nueva York desde hace 3 horas, respondió Sofía pasándose una mano temblorosa por el cabello perfectamente peinado, un gesto que revelaba la gravedad de la situación. Nunca lo había visto así, tan derrotado. En las semanas transcurridas desde la llegada de Valeria,
Se había establecido un delicado equilibrio en Villa Serenita. La relación entre padre e hija había comenzado a sanar lentamente, y Eleonora había encontrado en la joven una inesperada aliada. Bajo su aparente frivolidad, Valeria escondía una inteligencia aguda y una sensibilidad artística que había florecido durante sus sesiones compartidas en el estudio de restauración. ¿Qué tan malo es?, preguntó Eleonora, siguiendo a Sofía por el pasillo hacia el despacho de Alessandro. Potencialmente devastador, respondió la asistente con franqueza. El grupo Ricci ha invertido casi todo su capital en reconvertir sus empresas energéticas hacia modelos sostenibles. Si los inversores pierden la confianza ahora... No necesitó terminar la frase. Eleonora comprendía perfectamente las implicaciones. No solo la fortuna personal de Alessandro estaba en juego, sino también el futuro de la Fundación Chiara, los empleos de cientos de trabajadores, los proyectos sociales que dependían de su financiación. Se detuvieron frente a la puerta cerrada del despacho. A través de la madera podían escuchar la voz tensa de Alessandro discutiendo con alguien. «No venderé esos terrenos, Marcus. Son el futuro de la compañía, nuestra apuesta por la sostenibilidad. No me importa lo que digan los analistas. Hemos trabajado demasiado para rendirme ahora». Sofía y Eleonora intercambiaron miradas preocupadas. «Los terrenos en Andalucía», murmuró Sofía. 200 hectáreas destinadas al mayor proyecto de energía solar de Europa, la joya de la corona de su plan de reconversión. La puerta se abrió abruptamente y Alessandro apareció, el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. Al ver a Eleonora, intentó componer una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Supongo que Sofía ya te ha puesto al día», dijo, haciendo un gesto para que entraran. No es exactamente el día que había planeado. El despacho, normalmente un espacio ordenado y sereno, reflejaba el caos de la situación. Papeles esparcidos sobre el escritorio, múltiples pantallas mostrando gráficos con líneas rojas en descenso, tazas de café a medio terminar. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Eleonora directamente, sin perder tiempo en preguntas innecesarias. Alessandro la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Nada, desafortunadamente. Es una tormenta financiera que debo capear solo». Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro. «Pero hay algo que debes saber. Si no logro estabilizar la situación, la fundación será lo primero que tendremos que recortar». El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. La Fundación Chiara no era solo un proyecto benéfico, era el corazón emocional de todo lo que habían construido juntos, el legado que conectaba el pasado con el presente. «Tiene que haber otra solución», intervino Sofía con determinación. «Los proyectos en curso, las becas, las restauraciones, los inversores exigen seguridad, Sofía», explicó Alessandro con amargura, «y la filantropía es lo primero que consideran prescindible cuando el barco hace agua». Eleonora observaba la desesperación creciente en los ojos del hombre que amaba, el mismo que meses atrás irradiaba confianza y visión de futuro. De pronto, tuvo una revelación. «Estamos enfocando esto incorrectamente», dijo, atrayendo la atención de ambos. «No se trata de elegir entre el negocio y la fundación. Se trata de demostrar que ambos son indivisibles, que la visión humanista es precisamente lo que hace único al grupo Ricci». Alessandro la miró con curiosidad, un destello de esperanza iluminando momentáneamente su rostro exhausto. «¿Qué propones exactamente?» «Una exposición», respondió ella con creciente convicción. «No, más que eso, un evento que muestre el poder transformador del arte y la sostenibilidad. Las obras maestras que hemos restaurado, presentadas junto a los proyectos de energía limpia, demostrando que la misma visión de belleza y futuro impulsa ambos aspectos». Sofía sintió lentamente, captando la idea.
Invitamos a los principales inversores, a la prensa internacional. Creamos una narrativa que conecte el patrimonio artístico con la innovación energética. Es arriesgado, advirtió Alessandro, aunque Eleonora podía ver que la idea comenzaba a resonar en él. Si fracasa, habremos gastado recursos que no podemos permitirnos perder. ¿Y si funciona?, contraatacó Eleonora. Habremos transformado una crisis en una oportunidad. Alessandro, lo que te hace diferente de otros empresarios es precisamente esa visión integradora. Entender que la belleza, la sostenibilidad y el éxito económico pueden coexistir. Un silencio reflexivo llenó el despacho, interrumpido únicamente por el sonido discreto de las notificaciones en las pantallas que seguían mostrando la caída de las acciones. Necesitaríamos un espacio extraordinario, algo que simbolice esta fusión entre tradición e innovación, murmuró Alessandro, y Eleonora supo que había conseguido captar su atención. La antigua fábrica en Florencia, sugirió Sofía repentinamente. La que compraste hace 2 años y aún no has decidido qué hacer con ella. Espacio industrial reconvertido para albergar arte y tecnología. El rostro de Alessandro se iluminó gradualmente, como un amanecer después de una noche tormentosa. Podríamos mostrar el prototipo del panel solar transparente allí, combinarlo con las obras restauradas bajo una luz que provenga de nuestra propia energía limpia. Se volvió hacia Eleonora, tomando sus manos. Es brillante, arriesgado, pero brillante. Eleonora sintió el calor de sus manos, la presión desesperada de sus dedos, buscando un ancla en medio de la tormenta. Tendremos que trabajar contrarreloj, advirtió ella, y necesitaremos a Valeria. ¿A Valeria?, preguntaron Alessandro y Sofía al unísono, sorprendidos. Tu hija no solo estudió historia del arte, explicó Eleonora con una sonrisa. También ha estado tomando cursos de comunicación digital y gestión de redes sociales. Me lo contó la semana pasada, mientras trabajábamos en el Botticelli. Tiene ideas innovadoras sobre cómo conectar el arte con audiencias más jóvenes. Alessandro la miró con asombro, como si estuviera viendo una nueva faceta de ella y de su propia hija. Siempre has visto lo que yo no puedo ver, murmuró, y en sus palabras había tanto agradecimiento como una profunda revelación personal. A veces estamos tan ocupados mirando lo que podríamos perder que no vemos los recursos que ya tenemos, respondió ella suavemente. Valeria no es solo tu hija, es una mujer brillante que ha heredado tu visión y la sensibilidad artística de Chiara. Es el puente perfecto entre esos mundos. En ese momento, como si hubiera sido convocada por sus palabras, Valeria apareció en la puerta del despacho. Había estado cabalgando por los viñedos y su rostro sonrojado por el aire frío contrastaba con la tensión que percibió inmediatamente en la habitación. ¿Qué sucede?, preguntó, su mirada pasando de su padre a Eleonora y Sofía. Parece que están planeando una operación militar. Alessandro miró a su hija como si la viera realmente por primera vez. No como la niña que necesitaba protección, ni como la adolescente rebelde que había rechazado sus intentos de acercamiento, sino como una aliada potencial, una continuación de su legado. De hecho, respondió con una sonrisa renovada, estamos planeando una revolución y necesitamos tu ayuda. La expresión de sorpresa en el rostro de Valeria fue reemplazada rápidamente por una determinación que la hacía parecer extraordinariamente similar a su padre. «Cuenten conmigo», dijo simplemente, entrando en el despacho y cerrando la puerta tras ella. Y mientras los 4 comenzaban a planificar contrarreloj, lo que pronto se convertiría en el evento más audaz en la historia del Grupo Ricci, Eleonora comprendió que estaban viviendo uno de esos momentos definitorios donde las crisis revelan no solo vulnerabilidades, sino también fortalezas insospechadas, donde los lazos que parecían frágiles demuestran ser sorprendentemente resistentes.
donde el valor de lo invisible, la confianza, la creatividad, los vínculos familiares, se revela como el activo más valioso en tiempos de incertidumbre. La antigua fábrica en las afueras de Florencia, un edificio industrial de principios del siglo XX, con enormes ventanales y estructuras de hierro forjado, había sido transformada en un espacio que parecía materializar el concepto mismo de renacimiento. Donde antes hubo maquinaria pesada, ahora se elevaban pedestales que sostenían las obras maestras restauradas por el equipo de Eleonora. Donde el humo de la producción había oscurecido techos, ahora la luz natural se filtraba a través de innovadores paneles solares transparentes, creando un juego de luces y sombras que realzaba cada pincelada de los cuadros expuestos. Faltaban solo horas para la inauguración del evento, que habían bautizado como Renacimiento, Arte y Futuro Sostenible, y la tensión era palpable en cada rincón. Eleonora supervisaba la iluminación final de la Madonna del Quattrocento, cuya restauración había concluido apenas 3 días antes, trabajando prácticamente sin descanso. «Es impresionante lo que habéis logrado en solo 2 semanas», comentó Valeria, acercándose con 2 tazas de café. «Cuando papá me explicó el plan, pensé que era completamente imposible». Eleonora aceptó el café con una sonrisa agradecida. Las ojeras bajo sus ojos revelaban el agotamiento de días interminables, coordinando equipos, ajustando cada detalle, asegurándose de que el discurso visual fuera impecable. A veces lo imposible es simplemente algo que nadie ha intentado con suficiente determinación, respondió, observando cómo los técnicos realizaban los últimos ajustes a los paneles interactivos que explicaban la conexión entre la restauración artística y la innovación tecnológica del grupo Ricci. «Así que esa es tu filosofía de vida», observó Valeria con una mirada evaluadora. «Determinación implacable». «No siempre», confesó Eleonora. «Hubo un tiempo en que creía que la mejor estrategia era protegerme, no arriesgar, mantener expectativas bajas para evitar decepciones». «¿Y qué cambió?». Eleonora contempló la pregunta mientras observaba a Alessandro al otro lado de la sala, discutiendo intensamente con inversores potenciales frente a un mapa que mostraba la distribución de los proyectos de energía renovable en Europa. «Comprendí que la seguridad es una ilusión», respondió finalmente. «Que podemos perderlo todo en un instante. Hagas lo que hagas para protegerte. Así que la verdadera elección no es entre arriesgarse o estar seguro, sino entre vivir plenamente o simplemente existir». Valeria asintió lentamente, una expresión pensativa transformando su rostro juvenil en algo más maduro, más sabio. «Chiara solía decir algo parecido», comentó en voz baja, «que el miedo a perder no debería impedirnos celebrar lo que tenemos mientras lo tenemos». Las 2 mujeres compartieron un momento de silenciosa comprensión, unidas por el recuerdo de una mujer que ninguna intentaba reemplazar en el corazón de la otra, pero cuya sabiduría había tocado sus vidas de maneras diferentes. «Debería revisar los últimos detalles de la campaña en redes», dijo Valeria finalmente, rompiendo el silencio. «El hashtag Renacimiento Ricci ya es tendencia en Italia y España». Mientras Valeria se alejaba, Eleonora no pudo evitar maravillarse ante la transformación de la joven en las últimas semanas. De la chica resentida y defensiva que había irrumpido en Villa Serenità, a la mujer segura y comprometida que había canalizado su creatividad y conocimientos en un proyecto que podría salvar el legado de su padre. La voz de Sofía interrumpió sus reflexiones. «Los primeros invitados llegarán en menos de 2 horas», anunció, consultando su tablet. «Los principales medios han confirmado asistencia, incluidos 3 críticos de arte internacionales y 5 periodistas especializados en sostenibilidad y economía verde». «¿Y los inversores?», preguntó Eleonora, consciente
de que ese era el público crucial para el futuro del grupo Richie. La expresión de Sofía se tensó ligeramente. 17 confirmados hasta ahora. Necesitamos al menos 25 para considerarlo un éxito. Eleonora asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era solo una exposición de arte, era una operación de salvamento para todo lo que Alessandro había construido, para el legado que intentaba preservar y transformar simultáneamente. Llegarán, afirmó con más confianza de la que sentía. Cuando vean lo que hemos creado aquí, entenderán la visión. Sofía la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Nunca lo había visto así, comentó señalando discretamente hacia Alessandro. Tan vulnerable. Siempre fue el pilar, el que mantenía la calma cuando todo se derrumbaba. A veces los pilares también necesitan apoyo, respondió Eleonora. No es debilidad, es humanidad. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Eleonora se cambió el atuendo informal por un elegante vestido negro que había elegido cuidadosamente. Sobrio pero distintivo, profesional pero con un toque artístico en el corte asimétrico y los detalles en color burdeos que hacían juego con el tono predominante en la Madonna restaurada. Cuando las puertas finalmente se abrieron, la antigua fábrica se llenó gradualmente de murmullos admirativos, flashes de cámaras y el tintineo de copas de champán. Críticos de arte se detenían asombrados ante las restauraciones. Empresarios tecnológicos examinaban con interés los paneles solares transparentes. Inversores escuchaban atentamente las explicaciones de Alessandro sobre cómo la misma filosofía de respeto por el pasado y visión de futuro guiaba tanto sus proyectos artísticos como sus iniciativas energéticas. Valeria, sorprendentemente elegante en un traje pantalón color marfil, lideraba un grupo de influencers y periodistas digitales, explicando cómo la Fundación Chiara utilizaba tecnologías de realidad aumentada para acercar el arte renacentista a las nuevas generaciones. En medio de todo, Eleonora observaba, coordinaba, intervenía cuando era necesario, pero principalmente se maravillaba ante la sinergia que habían logrado crear. Arte y tecnología, pasado y futuro, belleza y funcionalidad, tradición e innovación, todo en un diálogo fluido que parecía capturar la esencia misma del Renacimiento. «Es un triunfo», susurró Alessandro, apareciendo repentinamente a su lado y tomando discretamente su mano. «Ya hemos superado los 25 inversores. Marcus acaba de confirmarme que las acciones han comenzado a recuperarse». La oleada de alivio que Eleonora sintió fue tan intensa que casi la mareó. «¿Lo suficiente para salvar la fundación?», preguntó, consciente de que esa era la prioridad emocional, más allá de los negocios. Alessandro sonrió y por primera vez en semanas la sonrisa alcanzó sus ojos. «Más que suficiente», confirmó. De hecho, 3 inversores han expresado interés específico en aumentar su participación en los proyectos vinculados a la fundación. Parece que tu visión integradora ha resonado más profundamente de lo que esperábamos. Eleonora sintió una oleada de gratitud y humildad. «No fue mi visión», corrigió suavemente, «fue nuestra visión colectiva, tuya, de Valeria, de Sofía, del equipo completo». Alessandro negó con la cabeza, su mirada intensamente azul, fija en ella. «Fuiste tú quien vio la conexión cuando todos los demás veíamos solo crisis y separación. Fuiste tú quien comprendió que lo que parecía una debilidad podía transformarse en nuestra mayor fortaleza». Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de un hombre mayor, impecablemente vestido, cuya presencia pareció tensar inmediatamente a Alessandro. «Richie», saludó el hombre con formalidad. «Una presentación impresionante. Debo admitir que cuando escuché sobre este experimento fui escéptico». «Martinelli»,
respondió Alessandro con igual formalidad. Agradezco que hayas venido a verlo por ti mismo. El hombre asintió, su mirada evaluadora recorriendo el espacio antes de fijarse en Eleonora. Así que usted es la famosa restauradora que ha revolucionado la Fundación Chiara, dijo extendiendo su mano. Y por lo que veo, mucho más que eso. Eleonora Vega, se presentó ella, estrechando su mano con firmeza. ¿Y usted es...? Lorenzo Martinelli, intervino Alessandro, el principal accionista minoritario del Grupo Ricci y antiguo socio de mi padre. Eleonora captó inmediatamente la compleja historia que subyacía en esa simple presentación. Un rival, un escéptico, posiblemente alguien que había estado esperando un tropiezo para aumentar su poder en la compañía. Señor Martinelli, dijo ella con una sonrisa serena, me alegra especialmente que haya podido presenciar cómo la tradición y la innovación pueden no solo coexistir, sino fortalecerse mutuamente. El anciano la estudió con renovado interés. Una filosofía poco común en estos tiempos de gratificación instantánea y beneficios trimestrales, comentó. Me recuerda a los antiguos maestros del Renacimiento, artesanos pacientes construyendo catedrales que no verían terminadas, pero cuya visión trascendía su propia existencia. La conversación derivó hacia temas de arte y sostenibilidad, y Eleonora observó con fascinación cómo el formidable Martinelli gradualmente bajaba sus defensas, seducido por la visión que habían plasmado en cada rincón del evento. Cuando finalmente se alejó para hablar con otros invitados, Alessandro exhaló lentamente. «Has conquistado al dragón más temible de todos», murmuró con incredulidad. «Martinelli ha bloqueado sistemáticamente cada iniciativa innovadora que he propuesto en los últimos 5 años». Eleonora sonrió, observando la interacción fluida entre los asistentes, la manera en que el arte y la tecnología sostenible creaban puentes entre mundos aparentemente distantes. «No lo he conquistado», corrigió. «Solo le he mostrado un espejo donde puede verse reflejado en algo más grande que sus propios intereses inmediatos. A veces, eso es todo lo que necesitamos. Recordar que formamos parte de una historia que comenzó antes de nosotros y continuará después». Alessandro la miró con una expresión que mezclaba asombro, gratitud y algo más profundo, más fundamental, un reconocimiento de que lo que habían encontrado juntos trascendía las categorías habituales del amor romántico. Era una alianza de visiones, una fusión de fortalezas, una colaboración que multiplicaba en lugar de simplemente sumar. «Tengo algo que mostrarte», dijo tomando su mano, «cuando termine el evento». Y mientras la noche avanzaba hacia lo que todos reconocían ya como un éxito indiscutible, Eleonora sintió que estaban presenciando no solo el renacimiento de una empresa o una fundación, sino también el de sus propias vidas, transformadas, enriquecidas y finalmente alineadas con un propósito que las trascendía. La última luz del crepúsculo teñía el cielo toscano de tonos violetas y anaranjados cuando Alessandro guió a Eleonora por un sendero apenas visible entre olivos centenarios. El evento en Florencia había concluido triunfalmente hace apenas 3 horas, pero él había insistido en regresar inmediatamente a Villa Serenità, con una urgencia casi infantil que contrastaba con su habitual compostura. «¿Me dirás finalmente a dónde vamos?», preguntó Eleonora, intrigada por el misterio y ligeramente divertida ante su evidente excitación. «Paciencia», respondió él con una sonrisa enigmática. «Algunos lugares solo revelan su magia cuando llegas a ellos en el momento preciso». Habían dejado atrás los viñedos y ahora ascendían por una colina cubierta de vegetación más salvaje, alejándose de los caminos habituales. Eleonora, que creía conocer cada rincón de la propiedad después de meses viviendo allí, se sorprendió al descubrir que aún quedaban secretos por revelar. «Este sendero no aparece en ningún mapa», comentó Alessandro,
como leyendo sus pensamientos. Mi abuelo lo mandó borrar de los registros oficiales durante la guerra para proteger lo que hay al final. La curiosidad de Eleonora aumentaba con cada paso. Finalmente, tras una última curva del camino, emergieron en un pequeño claro rodeado de cipreses. Ante ellos se alzaba un antiguo muro de piedra cubierto de hiedra y enredaderas floridas, con una pequeña puerta de madera desgastada en su centro. Alessandro extrajo de su bolsillo una llave antigua, casi medieval en su diseño. Este lugar ha pertenecido a la familia Ricci desde el siglo XV, explicó mientras insertaba la llave en la cerradura. Cada generación lo ha preservado y añadido algo propio, con una única regla. Solo puede mostrarse a alguien que sea considerado verdaderamente familia. La puerta se abrió con un chirrido suave, revelando lo que Eleonora solo podía describir como una visión del paraíso. Un jardín secreto, perfectamente mantenido a pesar de su aparente aislamiento, donde especies de flores de distintas épocas y orígenes coexistían en una armonía que parecía imposible en la naturaleza. «El giardino dei segreti», murmuró Alessandro observando su reacción. «El jardín de los secretos». Eleonora avanzó como en trance, maravillada ante la belleza casi mística del lugar. Rosas antiguas cuyos nombres se habían perdido en el tiempo compartían espacio con delicadas orquídeas. Árboles frutales enanos formaban círculos perfectos alrededor de una pequeña fuente de mármol. Estatuas discretamente colocadas entre la vegetación parecían guardianes silenciosos de historias centenarias. «Es indescriptible», susurró, conmovida hasta las lágrimas por la belleza del lugar y más aún por el significado de que Alessandro la hubiera llevado allí. «Chiara amaba este lugar», dijo él con suavidad, caminando a su lado mientras la última luz del día iluminaba el jardín con un resplandor casi sobrenatural. Pasaba horas aquí, especialmente cuando su enfermedad empeoró. Decía que era el único lugar donde podía sentir simultáneamente la fragilidad y la eternidad de la vida. Eleonora sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que Alessandro mencionaba a Chiara, pero había algo particularmente íntimo en compartir este espacio que había sido sagrado para ella. «Después de su muerte, no pude volver aquí durante años», continuó él, guiándola hacia un pequeño banco de piedra junto a la fuente. Era demasiado doloroso. El jardín comenzó a deteriorarse, como si compartiera mi duelo. Se sentaron, rodeados por el perfume de jazmines y el sonido cristalino del agua. «Fue Valeria quien lo salvó», reveló Alessandro con una sonrisa melancólica. «A los 15 años, encontró la llave entre mis cosas y descubrió este lugar por su cuenta. Comenzó a cuidarlo en secreto, aprendiendo jardinería, investigando sobre las especies raras, dedicando cada momento libre a restaurar lo que se había perdido». Eleonora imaginó a la adolescente rebelde, canalizando su dolor y su amor en este refugio secreto, y sintió una nueva ola de afecto por la joven. «¿Por qué me traes aquí ahora?», preguntó suavemente. Alessandro tomó sus manos entre las suyas, sus ojos azules reflejando una determinación serena. «Porque después de lo que has hecho por nosotros», respondió, «por la fundación, por Valeria, por mí, comprendí que no eres simplemente alguien a quien amo. Eres familia, Eleonora, en el sentido más profundo y verdadero de la palabra». Del bolsillo de su chaqueta extrajo una pequeña caja de madera tallada, tan antigua como el jardín mismo. «Esta caja ha pasado de generación en generación en mi familia», explicó, abriéndola con reverencia. «Contiene semillas de flores que ya no existen en ningún otro lugar del mundo. La tradición dicta que cada nuevo miembro de la familia debe plantar una en el jardín, añadiendo su propia contribución a esta historia viva». Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo descolorido por el tiempo, descansaban pequeños compartimentos con semillas de distintos tamaños y colores,
cada una etiquetada con caligrafías de diferentes épocas. «Quiero que elijas una», dijo Alessandro, «que plantes tu propia semilla en este jardín, que formes parte de esta historia». La emoción que Eleonora sintió ante este gesto simbólico era abrumadora. Comprendió que Alessandro no estaba simplemente expresando su amor, estaba ofreciéndole un lugar en su linaje, en su historia familiar, un reconocimiento que trascendía cualquier formalidad legal. Con dedos temblorosos, examinó las semillas, deteniéndose finalmente en una pequeña y oscura, cuya etiqueta amarillenta indicaba «Rosa perduta, 1723». «Esta», dijo sintiendo una conexión inexplicable con aquella semilla que llevaba 300 años esperando renacer. Alessandro sonrió, como si su elección confirmara algo que ya sabía. «La rosa perdida», murmuró. «La leyenda familiar dice que florece una vez cada 100 años, con pétalos que cambian de color según la luz del día. Mi tatarabuela fue la última en verla florecer». Se levantaron y Alessandro la condujo a un pequeño rincón del jardín que parecía haber sido preparado recientemente. Tierra fresca y oscura, herramientas de jardinería dispuestas con cuidado, un pequeño sistema de riego artesanal. «Valeria preparó este espacio», explicó. Cuando le conté lo que planeaba hacer, insistió en ayudar. Dijo que era lo correcto. La revelación de que Valeria había participado en este ritual de aceptación conmovió a Eleonora más allá de las palabras. Arrodillándose junto al pequeño espacio preparado, tomó las herramientas y con la reverencia de quien participa en un rito sagrado, comenzó a cavar un pequeño hoyo en la tierra. «En nuestra familia», dijo Alessandro, arrodillándose a su lado, «plantamos las semillas al atardecer, cuando el día y la noche se encuentran, y mientras lo hacemos, compartimos un deseo, un sueño para el futuro». Eleonora depositó cuidadosamente la diminuta semilla en la tierra oscura. «Deseo que esta rosa, cuando finalmente florezca, encuentre un mundo donde el arte, la naturaleza y el amor sigan siendo las fuerzas más poderosas de transformación», murmuró, cubriendo la semilla con tierra y presionando suavemente. Alessandro vertió unas gotas de agua de la fuente sobre la tierra recién removida. «Y yo deseo», añadió en voz baja, «que quienes vean florecer esta rosa dentro de 100 años recuerden que su belleza comenzó aquí, en este momento, con una mujer que tuvo el valor de comenzar de nuevo, de amar de nuevo, de creer en la posibilidad de un renacimiento». Mientras la noche caía definitivamente sobre el jardín secreto, Alessandro extrajo un último objeto de su bolsillo, un pequeño estuche de terciopelo azul. «No es una propuesta», aclaró al ver la expresión sorprendida de Eleonora, «o al menos no la clase de propuesta que estás pensando». Abrió el estuche, revelando un anillo de diseño antiguo, una delicada banda de oro con pequeñas flores grabadas a su alrededor y una única piedra verde en su centro. «Era de mi abuela», explicó, «y antes de ella, de su madre. No es un anillo de compromiso en el sentido tradicional. Es lo que mi familia siempre ha llamado un anello de promesa, un anillo de promesa, no para prometer matrimonio, sino para prometer honestidad, respeto y libertad». Tomó el anillo y lo sostuvo frente a ella, la piedra verde captando los últimos rayos de luz. «Te prometo, Eleonora Vega, que mientras lleves este anillo, siempre serás libre de elegir tu propio camino, que nuestro amor nunca será una jaula, sino un jardín donde ambos podamos crecer, que nunca más habrá secretos entre nosotros, y que pase lo que pase en el futuro, siempre tendrás un lugar aquí, en esta tierra, en esta historia, en esta familia». Con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas, Eleonora extendió su mano, permitiendo que Alessandro deslizara el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido creado para ella. «Lo acepto»,
respondió con voz quebrada por la emoción. Y te prometo que, mientras lo lleve, nunca olvidaré que el amor verdadero no es posesión sino libertad, que nuestras diferencias son tan valiosas como nuestras similitudes, y que este jardín, como nuestro amor, requiere cuidado diario, paciencia y fe en lo que no podemos ver, pero sabemos que existe bajo la superficie. En la oscuridad creciente del jardín secreto, sus labios se encontraron en un beso que sellaba promesas más profundas que cualquier contrato legal, más duraderas que cualquier ceremonia formal. Un beso que sabía a tierra fresca, a agua de manantial, a posibilidades infinitas cultivadas con cuidado y respeto. Y la semilla de la rosa perdida esperaba pacientemente bajo la tierra, como un secreto compartido entre el pasado y el futuro, entre lo visible y lo invisible, entre lo que se había perdido y lo que estaba por venir. El amanecer despuntaba sobre las colinas toscanas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que se reflejaban en las ventanas de Villa Serenità. Eleonora observaba el espectáculo desde la terraza, una taza de café humeante entre sus manos y el anillo de promesa brillando suavemente en su dedo. Los últimos 6 meses habían transcurrido como un sueño. La fundación florecía bajo su dirección compartida con Alessandro. Valeria había encontrado su lugar tanto en la empresa familiar como en sus estudios, y el vínculo entre los tres se había fortalecido hasta formar algo que, aunque no tradicional, era innegablemente una familia. El sonido de pasos interrumpió sus reflexiones. Sofía apareció en la terraza, su habitual compostura profesional ligeramente alterada por lo que parecía ser urgencia. «Disculpa la interrupción tan temprano», dijo extendiendo un sobre manila. «Pero esto acaba de llegar por mensajero especial. Es de Madrid, marcado como confidencial y urgente». Eleonora tomó el sobre con curiosidad. No mantenía muchos vínculos con España desde la venta de su galería, excepto por su amistad con Lucía y algunos contactos profesionales. «Gracias, Sofía», respondió, notando la preocupación apenas disimulada en los ojos de la asistente. «¿Sucede algo más?» Sofía dudó un momento, algo extremadamente inusual en ella. El mensajero mencionó que venía del despacho de abogados Hernández y Asociados. Dijo finalmente, «el mismo que representó a tu exmarido durante el divorcio». La información cayó como una piedra en el estómago de Eleonora. Carlos, su exmarido, era un capítulo cerrado de su vida, uno que había intentado dejar atrás con la misma determinación con que había reconstruido su presente en Italia. «Entiendo», dijo, manteniendo la compostura. «Me ocuparé de esto. ¿Alessandro está despierto?» «Salió temprano a inspeccionar los nuevos viñedos con el enólogo», respondió Sofía. «No volverá hasta el mediodía». Cuando Sofía se retiró, Eleonora contempló el sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Con dedos que intentaba mantener firmes, lo abrió finalmente. El contenido era conciso pero devastador. Carlos había iniciado acciones legales cuestionando la validez de la venta de la galería-librería que habían fundado juntos. Alegaba que parte del capital inicial había provenido de un fondo familiar suyo, lo que le otorgaba derechos sobre el negocio a pesar del acuerdo de divorcio. Solicitaba una compensación económica significativa o amenazaba con un litigio prolongado que podría afectar incluso sus actuales proyectos en Italia. Eleonora dejó caer los papeles sobre la mesa, la indignación y el miedo luchando por dominar sus emociones. La audacia de Carlos era asombrosa. Después de años sin contacto, elegía precisamente este momento, cuando finalmente había reconstruido su vida, para reaparecer con demandas absurdas, pero potencialmente dañinas. Su primer impulso fue llamar a Lucía, pero se contuvo. Su amiga ya había sufrido suficiente durante el tormentoso final de su matrimonio.
No quería arrastrarla a una nueva batalla. En cambio, marcó el número de su antiguo abogado en Madrid. La conversación fue breve pero esclarecedora. Aunque la demanda de Carlos tenía poco fundamento legal, podría generar suficientes complicaciones para requerir su presencia en Madrid y potencialmente dañar su reputación. El abogado sospechaba que se trataba más de una táctica de intimidación que de un caso real. Carlos probablemente buscaba un acuerdo económico rápido. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Eleonora, sintiendo que había algo no dicho en la cautelosa voz del abogado. Un silencio breve pero revelador precedió la respuesta. El señor Vázquez mencionó en su comunicación que tiene información sobre sus nuevas circunstancias en Italia, respondió finalmente el abogado. Parece estar al tanto de su relación con el señor Ricci y la posición que ahora ocupa. La implicación era clara. Carlos estaba intentando chantajearla, aprovechando su nueva vida y la reputación de Alessandro para extraer dinero. El disgusto que sintió fue tan intenso que casi la marea. Tras colgar, Eleonora permaneció inmóvil en la terraza, observando cómo el sol ascendía lentamente sobre los viñedos. La paz de la mañana toscana contrastaba cruelmente con la tormenta que se desataba en su interior. ¿Debería contarle a Alessandro? ¿Enfrentar esto sola? ¿Ceder al chantaje para proteger la tranquilidad que habían construido? Pareces preocupada. La voz de Valeria la sobresaltó. La joven había aparecido silenciosamente, vestida para montar a caballo, su pasión recién descubierta. ¿Malas noticias? Eleonora dudó. Su relación con Valeria había florecido lentamente, construida sobre conversaciones honestas y respeto mutuo. Ocultarle la verdad parecería una traición a esa confianza duramente ganada. Mi exmarido está intentando chantajearme, respondió con franqueza. Amenaza con crear problemas legales si no le pago. Los ojos de Valeria, tan similares a los de su padre, se endurecieron con indignación. ¿Qué piensa hacer papá? Aún no lo sabe, confesó Eleonora. Y no estoy segura de si debería decírselo. Valeria se sentó junto a ella, sorprendiéndola con su madurez. ¿Por qué no?, preguntó simplemente. ¿Por qué ha pasado por tanto últimamente? La crisis financiera, la reestructuración de la empresa, el proyecto de la fundación. Eleonora suspiró. No quiero añadir mis problemas a su lista de preocupaciones. Valeria guardó silencio un momento, su mirada fija en los viñedos que se extendían bajo la terraza. ¿Sabes qué fue lo peor después de que murió Chiara?, dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de emoción. No fue el dolor ni la pérdida, fue la forma en que papá intentó protegerme, ocultándome cosas, decisiones sobre nuestro futuro, problemas financieros, incluso sus propios sentimientos. Creía que me hacía un favor, pero solo logró que me sintiera excluida de nuestra vida compartida. La joven se volvió hacia Eleonora, su expresión intensamente seria. Si realmente crees en las promesas que intercambiaron en el giardino dei Segreti, continuó, señalando el anillo en su dedo, entonces no puedes empezar ocultándole algo tan importante. No se trata de añadir preocupaciones, se trata de enfrentarlas juntos. La sabiduría en las palabras de Valeria impactó a Eleonora profundamente. La joven rebelde que había irrumpido en sus vidas meses atrás se había transformado en una mujer perspicaz cuya comprensión del amor y la familia trascendía su edad. Tienes razón, admitió Eleonora, tomando la mano de Valeria. Gracias por recordármelo. Valeria sonrió apretando su mano en respuesta. Además, añadió con un destello de determinación en sus ojos, nadie amenaza a nuestra familia y se sale con la suya, ni siquiera un ex marido resentido de España. Nuestra familia. Las palabras resonaron en el corazón de Eleonora como una confirmación de todo lo que habían construido en estos meses. La aceptación de Valeria
inicialmente tan difícil de ganar, ahora se expresaba con una naturalidad que resultaba más conmovedora que cualquier declaración formal. Cuando Alessandro regresó al mediodía, Eleonora lo esperaba en el estudio que compartían, los documentos legales dispuestos sobre el escritorio y una determinación serena en su mirada. Le contó todo: la demanda infundada, la amenaza velada, la insinuación de que Carlos conocía detalles de su vida en Italia que podrían resultar comprometedores si se hacían públicos. Alessandro escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la indignación contenida. Cuando Eleonora terminó, se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. «¿Por qué pensaste en ocultármelo?», preguntó suavemente, sin reproche, sino con genuina curiosidad. «Porque es mi problema, de mi pasado», respondió ella con honestidad. «¿Por qué has tenido que lidiar con tantas crisis últimamente?» «Eleonora», la interrumpió con firmeza, «cuando te entregué el anillo di promesa. Te hice una promesa de compartir tanto las alegrías como las dificultades. Lo que te afecta a ti nos afecta a todos. No solo a mí, sino también a Valeria». Hizo una pausa, su mirada intensamente azul fija en ella. «Además», añadió con una sonrisa irónica, «si crees que voy a permitir que un oportunista amenace tu tranquilidad o la de nuestra familia, entonces todavía no me conoces completamente». La determinación en su voz no dejaba lugar a dudas. Enfrentarían esto juntos como una familia unida frente a cualquier amenaza externa. «Carlos no tiene idea de con quién se ha metido», comentó Alessandro, revisando los documentos. «No solo con los Ricci, sino con una mujer que ha demostrado más fortaleza y dignidad de la que él podrá comprender jamás». Y mientras discutían estrategias, consultaban abogados y preparaban su respuesta, Eleonora comprendió que el verdadero triunfo ya lo había conseguido. No era la resolución del problema legal, que sin duda lograrían, sino la certeza de que nunca más tendría que enfrentar sus batallas en soledad. Que el jardín secreto que habían plantado juntos, ese espacio metafórico donde crecían la confianza, el respeto y el amor verdadero, era suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta, cualquier amenaza, cualquier recuerdo doloroso del pasado, porque las raíces que habían desarrollado, entrelazadas en la rica tierra de la honestidad y el compromiso mutuo, eran ahora demasiado profundas para ser arrancadas por vientos pasajeros. El otoño había regresado a la Toscana, completando un ciclo perfecto desde aquel primer encuentro en la villa italiana. Las hojas de los viñedos se teñían nuevamente de ámbar y carmesí, y el aire fresco transportaba el aroma dulce de la uva recién cosechada. Había transcurrido un año y medio